Colombianos, mucha atención porque la candidata encubierta de la extrema derecha y el uribismo continúa en su campaña presidencial, luego de no poder sostener su activismo político desde la revista que siempre le ha servido de plataforma. Esta vez viajó a los Estados Unidos para asistir a una ceremonia de los Premios Interamericanos de Prensa organizados por el IID, siglas en inglés de una organización que defiende la libertad de prensa. Como era previsible en su discurso, aprovechó para atacar a la administración del presidente Gustavo Petro, tergiversando la realidad nacional. Insinuó que con este gobierno llegó la corrupción, que el país atraviesa una crisis económica y que el crimen opera sin ningún control, dejando caer estas acusaciones en el marco de un evento internacional, es decir, estrategia evidente para proyectar una imagen de caos en Colombia bajo el gobierno de Petro, utilizando foros internacionales para distorsionar los hechos y promover su agenda política. Vamos a escucharla y sé que algunos dirán, ¿por qué darle visibilidad a esta señora? Pues bien, no creo que la necesite porque su nicho ya está definido, el mismo que votaría por María Fernanda Cabal. Sin embargo, si queremos hacer un análisis serio del discurso político que ella está utilizando, es necesario prestarle atención, escucharla para entender y también desmentir cada afirmación que diga. No vamos a revisar toda la intervención que hizo, pero sí algunos puntos clave. Escuchemos. Cuando me contactaron para venir, aún era la directora de Semana en Colombia, uno de los honores más grandes que he tenido en toda mi vida. Con la redacción destapamos gran parte de los escándalos de corrupción del gobierno Petro. Varios de los funcionarios más cercanos a Petro están salpicados hasta el cuello. En las últimas horas, las denuncias de la prensa tumbaron al ministro de Hacienda por supuestamente comprar congresistas para pasar las reformas del gobierno. Bueno, al parecer, y sin que nos enteráramos, la candidata ya concluyó el debido proceso y presentó pruebas contundentes, audios o videos donde supuestamente se escucha al ministro Ricardo Bonilla ordenando repartir sobornos. Curioso, ¿no? Porque esta estrategia es simple: incluir en el saco de los corruptos a personas que han demostrado integridad en su trayectoria pública y académica, como el Ricardo Bonilla. Sobornos para aprobar reformas, dice, pero ¿cuáles reformas aprobadas? La de salud, la laboral, la educación. Apenas si el gobierno logró sortear los obstáculos para convertir en ley la reforma pensional, una de las reformas sociales prometidas en campaña, pero el resto de reformas no están aprobadas, entonces no se entiende de dónde están sacando sobornos. Claramente, la responsabilidad política de Ricardo Bonilla quedó clara cuando decidió apartarse del cargo para no interferir en la investigación y en el debate público, asumiendo su defensa como ciudadano, una decisión respaldada por el propio presidente Gustavo Petro. Pero toda esta verificación de hechos no le interesa a la candidata presidencial, que no es opositora de ideas, sino a la figura del presidente Gustavo Petro. Miren lo que continúa diciendo. Petro, el consejero de Maduro, que no fue capaz de condenar el robo de las elecciones en Venezuela, el mismo que se alineó con los terroristas de Hamás y que rompió las relaciones con Israel, y que sigue el libreto del eje del mal: Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán y Venezuela. No soy experto en política internacional, pero entiendo conceptos que algunas veces son básicos: el respeto por la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de que los asuntos exteriores se resuelvan mediante el diálogo y los intereses compartidos. Si el presidente Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, pero no por capricho, porque sea aliado a Nicolás Maduro, sino porque es una decisión muy importante y vital para Colombia para mantener comunicación con su vecino más cercano, especialmente en temas sensibles como la prevención del crimen organizado, el contrabando y la trata de personas. En Norte de Santander, esta movida ha tenido un impacto notable en la economía. El comercio se ha reactivado y ahora cuenta con una aduana mucho más moderna y eficiente que ha dinamizado la región.
Es decir, gracias a esta nueva infraestructura, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ha alcanzado casi 200 millones de dólares, impulsando significativamente la economía local. Para la señora Vicky Dávila, al parecer, el presidente Petro debería haber guardado silencio frente al asedio de Benjamin Netanyahu contra los palestinos. De hecho, el presidente Petro fue uno de los pocos jefes de Estado que advirtió sobre el infierno, literalmente, que estaban viviendo los palestinos. Pero rápidamente lo acusaron de antisemita, lo acusaron de ser aliado de Hamas, del terrorismo. Y hoy la realidad es otra. Las potencias mundiales que antes guardaban silencio, los grandes poderes económicos y políticos mundiales que guardaron silencio, ahora sí claman un alto al fuego y dicen que Netanyahu se está convirtiendo en un criminal de guerra. Y entonces no se entiende ahora cómo tienen esta postura e intentan pregonar en el escenario internacional todo esto que está diciendo la señora Vicky Dávila. Actualmente Netanyahu enfrenta una orden de captura internacional. Entonces, eso implica que Vicky Dávila, si llegara a ser presidenta, y lo dudo mucho, ¿no lo capturaría si pone un pie en Colombia? ¿Se atrevería a desobedecer a la Corte Penal Internacional que ha ordenado la captura de Netanyahu? Por favor, asesórenla bien cuando se trata de política exterior. Miren cómo continúa hablando sobre la coyuntura nacional. Hoy los objetivos principales de Petro son tomarse la registraduría y tomarse la Corte Constitucional. Si lo logra, las elecciones del 26 estarán en riesgo. Petro quiere quedarse en el poder. Si no puede, hará todo para dejar a otra ficha de su proyecto político destructivo. Y oigan bien, porque tiene plan C. Su plan C es negociar su caudal electoral. Las miradas apuntan a una candidata que lo apoyó en 2018 y en 2022 y que celebró su triunfo. Ella podría ser el lobo con piel de oveja del petrismo. Vicky Dávila le sigue el juego a Germán Vargas Lleras, quien insiste en repetir la mentira descarada de que el presidente Petro busca mantenerse en el poder, una afirmación carente de sustento, especialmente porque el mandatario ha reiterado que no pretende reelegirse, pese a que sus bases políticas están pidiéndole que presente una reforma constitucional para que continúe en el poder y se presente a una nueva elección presidencial. Pero lo que esta señora está diciendo es totalmente falso, porque el presidente ha dicho que no quiere hacer lo mismo que hizo Juan Manuel Santos y lo mismo que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No es un delito o una inmoralidad que un presidente aspire a la continuidad de su proyecto político. Solo en lugares donde no existe democracia o voluntad popular se le impide a un proyecto político que no tenga un sucesor. Esa mentira descarada es patrocinada por la extrema derecha para infundir miedo, como esa absurda idea de que el presidente Petro pretende tomarse la registraduría. Lo que pasa es que, como ella sabe que en el pasado se compraron elecciones de manera fraudulenta, presuntamente, insinúa que el presidente Petro haría lo mismo. Pero, su argumento es tan débil que ni siquiera menciona cuando la Corte Constitucional, que tiene peso, estaba a punto de ser tomada por una candidata de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras, porque eso sí no lo menciona, porque Germán Vargas puede ser su presunto aliado en las elecciones presidenciales. Como este señor le está mandando el mensaje a la oposición de que se unan contra el presidente Petro, entonces no quiere de alguna manera contradecirlo o desnudarlo ante el debate público. Y no solamente la Corte Constitucional, sino también la Procuraduría, porque eso lo vimos hace unas semanas. Miren cómo concluye esta señora esta parte. Ante este panorama, puse una larga pausa a mi carrera como periodista. El otro pedazo de mi corazón. En busca de una Colombia diferente, pero haciendo una reflexión honesta
de por qué llegó Petro al poder en Colombia. No hay duda. La culpa es de lo que hicieron los politiqueros corruptos durante décadas en gobiernos anteriores, aunque hubiese líderes que lo hicieron bien. Pero la gente dejó de creer. Petro es una amenaza para la democracia, pero la corrupción y la impunidad han sido y sigue siendo la gran amenaza de siempre. A la candidata de la extrema derecha solo le faltaron las lágrimas, la presidenta del pueblo, cuando en realidad está respaldada por el músculo financiero de los dueños de la revista que hasta hace unas semanas utilizó como trampolín electoral, a pesar de haber negado cualquier aspiración política. Eso siempre lo estaba diciendo, que era simple periodista que se presentaba a esos foros a hablar contra el presidente Petro como una comunicadora, periodista, investigadora preocupada por el país, y resultó que estaba utilizando ese poder de la libertad de prensa, ese poder financiero de los Gilinski para hacer campaña contra el presidente Gustavo Petro. Solo pónganse a pensar, si así empezó su pausa en el periodismo, ¿qué nos hace creer que nunca tergiversó u ocultó información según sus propios intereses? No, claro, hay un ejemplo muy reciente cuando decidió no publicar al embajador de Duque, que tenía un laboratorio de cocaína, por el debido proceso, por la presunción de inocencia. Curioso, porque cuando se trata del uribismo parece que estos principios... Pero por otro lado, la candidata lanzó un trino preguntando ¿por qué y para qué Petro está viajando en vuelos privados y no en los de la fuerza pública? Margarita Rosa de Francisco, muy querida por los colombianos, sobre todo en que estos últimos años ha hecho varias manifestaciones políticas, la destrozó literalmente con la siguiente respuesta: Vicky, háblanos de un programa de gobierno. Ya sabemos que Petro no te gusta, eso ya nos quedó claro. Ahora, dinos qué ofreces en salud, educación, reforma agraria, reforma judicial y política, economía, cambio climático, cultura, seguridad. Lo que celebro en precandidatas como Carolina Corcho es que tienen un programa, una Biblia donde se propone un proyecto consensuado entre técnicos de todas las áreas, científicos, líderes sociales y miembros de la sociedad civil, es decir, personas que han colaborado en su elaboración durante años. No es una propuesta sacada de la manga, improvisada. Yo, como ciudadana electoral, necesito oír cómo contrarrestarás tú y los demás candidatos esa propuesta del progresismo. Pero la señora Vicky Dávila responde que pronto le va a contar a Margarita Rosa de Francisco cuál es su programa para los colombianos. Es decir, hasta el momento ella no tiene más nada que atacar al presidente Gustavo Petro. Y miren cómo justifica que lo importante es rodearse de los mejores, unirse y poder decirle la verdad a los colombianos. No he tenido la oportunidad de leer la Biblia de tu candidata Carolina Corcho. Con seguridad lo haré en su debido momento. Dame un adelanto. Entonces aquí dice que las propuestas son bárbaras y destructivas, como las del presidente Petro, o que según son más radicales para permitirle a Carolina venderse como el verdadero cambio, que si ya tiene en fin, un poco de cosas, no hay respuesta, solamente esa estrategia de atacar y no presentar ideas. Pero Margarita Rosa de Francisco le responde, y esta respuesta es mucho mejor que la anterior: no voy a hacer la tarea por ti, que eres la candidata. Además, mi adelanto podría estar sesgado. Este diálogo que estoy teniendo contigo no es irónico, de verdad. Debemos exigirle a todos los que quieren ser presidentes que nos ofrezcan un debate de alta calidad. De tu candidatura me preocupa que comenzaste mintiendo al afirmar que no te lanzarías, mientras hacías campaña política desde un medio tan poderosamente económico. No se puede empezar con el pie izquierdo cuando se es de derecho. No más preguntas, su señoría. Esta respuesta es muy contundente, más que todas estas preguntas sesgadas de ataque contra una persona que está preguntando cuáles son las ideas que le tiene al pueblo colombiano. De hecho,
esta señora está demostrando, la señora Margarita Rosa de Francisco está demostrando comprender mejor el concepto de ciudadanía, el concepto de candidatura política y exigir propuestas y plantear preguntas en el ejercicio democrático. Pero Vicky Dávila responde que somos 50 millones de accionistas de una empresa que se llama Colombia. Ya este discurso lo conocemos. No hay necesidad de repetirlo. Y por eso la senadora María José Pizarro le responde diciéndole que eso ya ocurrió cuando intenta manejar el país como si fuera un negocio, cuando gobiernan solo con los grandes gremios económicos, la tecnocracia y no con la gente, cuando en vez de ciudadanos nos tratan como accionistas y pasa lo que ha sucedido en este país, en la desigualdad social, en el acceso a pocas oportunidades, en fin. Por eso María José Pizarro le dice que ahora la ciudadanía es realmente pueblo, con instituciones independientes, donde los poderes del Estado están subordinados y recaen en la soberanía del pueblo colombiano. Porque la democracia, dice María José Pizarro, y es muy contundente en esta parte y comparto plenamente esta idea, la democracia le queda grande en concepto a ciertas candidatas, porque el discurso de ella se queda corto ante la realidad de un país que no se puede reducir a una empresa, ni sus ciudadanos a simples accionistas. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. Mil gracias por conectarse, los invito a que compartan esta información, a que podamos llegar a muchísimas más personas para seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Debemos escuchar a toda esta gente para comprender cuál es el discurso político que nos quieren vender y a ver si le conviene al país. Mil gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.